Que Dios le bendiga. Qué hermoso placer poder compartir con usted la palabra del Señor y qué bueno hacerlo por este medio totalmente accesible. Las redes y los medios digitales le dan acceso y libre y tan cerca como de un clic poder escuchar la palabra del Señor y reflexionar juntos. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7. Y quiero que estudiemos ahí y nos enfoquemos ahí porque hay algo poderoso del Señor para nosotros en este día. Filipenses 4, 1 al 7 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Sabe qué importante es estar firme? No tengo por qué decirle. El mundo, la vida, se vuelve distinta cuando donde estamos parados comienza a moverse. Basta con hablar con alguien o si hemos estado en medio de un terremoto. Causa una conmoción, un temor, una angustia, una incertidumbre. No sabemos si el techo sobre nuestra cabeza se va a caer, todo comienza a tambalear. Lo que toda la vida vimos como firme comienza a moverse de un lado para otro. Y aunque los terremotos suelen durar muy poco tiempo, es breve lo que sucede, causa una gran conmoción. Por eso la firmeza es tan valorada, estar firme, no tambaleante, estar seguro. Ahora, los que hemos vivido y los que vivimos esta vida sabemos que las situaciones que se presentan siempre atentan contra nuestra firmeza. ¿Cuántas situaciones nos mueven? Mueven nuestro suelo, mueven nuestra forma de pensar y pasan muy por encima de nuestras seguridades. Por eso el apóstol Pablo dice: qué importante es estar firmes en el Señor. El Señor es como una roca y es la roca inamovible. Pero lo que me interesó de este texto es que el apóstol Pablo, en estos 7 versículos, nos va a brindar su fórmula de cómo estar firmes en el Señor. Porque note este pequeño detalle en el versículo 1. Dice: estad así firmes en el Señor. Reconociendo que hay varias formas de estar firmes en el Señor, pero Él tiene un modelo que quiere compartir con la iglesia de los filipenses, y bendito sea el Señor, el Espíritu Santo, lo quiere compartir con nosotros. ¿Cómo estar firmes según el modelo de Pablo para no movernos del Señor y para también nutrirnos de esa seguridad que nos da Jesucristo? En primer lugar, vamos a desglosar, vamos a ir paso por paso. ¿Cómo es el modelo de Pablo? De así estar firmes en el Señor. En primer lugar está en el versículo 2 y versículo 3. Ruego a Eubodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La firmeza en el Señor, según el modelo de Pablo, es una firmeza en cuerpo. Yo tengo firmeza en el Señor, pero si formo parte del cuerpo. La división no solo atenta contra la iglesia. Cuando provocamos división, atentamos contra nuestra propia firmeza. Nadie que calumnie, que ande con chismes, que ande hablando sin tener información contra la iglesia, contra los hermanos, contra los pastores, no solo que quiere o intenta perjudicar la obra de Dios, sino que está atentando contra su propia firmeza. No hay firmeza separados del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: júntense, tengan un mismo sentir en el Señor. Que si pensamos distintos, si tenemos ideas distintas, no hagamos de eso la base de nuestro vínculo. Nuestro vínculo es Jesucristo, es la obra de Dios. Y aunque pensemos distinto, nos escuchamos, nos entendemos, pero no es la base de nuestro vínculo. Nuestro vínculo es el amor a nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez que el apóstol Pablo menciona sentir en esta carta. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando le pide a Eubodia y a Síntique que tengan un mismo sentir, no les está pidiendo que se pongan de acuerdo en pareceres,
en ideas. Les está pidiendo que se pongan de acuerdo en el Espíritu de Cristo. Que el Espíritu de Cristo, que el amor de Cristo sea el fundamento de sus relaciones en la iglesia. Y no lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que el otro dijo, lo que el otro me contó. Eso atenta contra la unidad. Y si se atenta contra la unidad, nos perjudicamos en nuestra propia firmeza en el Señor. Esos hermanos que andan esporádicos, que muy pocas veces participan de la iglesia, que solo van a las casas de otros hermanos para hablar mal, no saben que perjudican su propia firmeza en el Señor. Es muy interesante que el apóstol Pablo en el versículo 3 le está diciendo a este varón al que le escribió la carta, le dice, ocupate también, anda a hablar con estas hermanas, preocupate de la unidad. Así como hay hermanos que dan vueltas por las iglesias, aún en las congregaciones, hablando en contra de la obra del Señor, criticando a los pastores, tiene que haber hermanos que visiten los lugares fomentando la unidad. No es que hay dos hermanas que tienen problemas, bueno, que lo resuelva Eubodia y Síntique. No, tenemos que involucrarnos, involúcrese en la unidad, vaya a los lugares de la iglesia, a las personas que están en conflicto y intente restaurar esa relación. Intente que esas personas vuelvan a reconocerse dentro del cuerpo de Cristo. Que el vínculo maravilloso que se genera en el sentir de Cristo, en el Espíritu de Cristo, no lo rompe ninguna calumnia, ninguna mala conversación, ni siquiera ideas distintas. Podemos convivir, podemos escucharnos y por supuesto aceptarnos, porque nuestro vínculo no es lo que nosotros pensamos, nuestro vínculo es lo que el Espíritu de Cristo ha hecho en nosotros. Y podemos pensar distinto y no dejamos de amarnos y no dejamos de reconocernos. Así que hermanos, el modelo de firmeza en el Señor que Pablo tenía era un modelo de cuerpo. Participe de las actividades de la iglesia. Sea amigo de los hermanos, participe de las actividades, acérquese a sus pastores, porque de esa manera también asegura su firmeza en el Señor. Sigue en el versículo 4, es muy interesante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, el regocijo, la felicidad en el Señor es un motivante maravilloso para pasar circunstancias difíciles. La persona que permanece firme en medio de situaciones tremendas es la que se regocija, se alegra en el Señor. A veces mirando las circunstancias tenemos propensión a deprimirnos, a que llegue angustia de manera grande sobre nuestro corazón. Pero si miramos a Dios, si miramos lo que Él ha hecho en nosotros, nuestro corazón cobra ánimo. Un ánimo basado en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Mire, para regocijarse en el Señor quiero darle un consejo, añadir a lo que dice Pablo. Vaya al Salmo 103 y vamos a leer hasta el versículo 5, del versículo 2 al 5, del Salmo 103. Y yo le voy a mostrar, primero, enfoque su mirada y su corazón en Jesús. Y segundo, escuche esto, vea todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí, y eso va a despertar regocijo, aún en situaciones angustiantes. Salmo 103, versículo 2 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gloria a Dios, somos perdonados, libres de las consecuencias, de los males que ha producido el pecado por Jesucristo. Es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Dios interviene a tu favor y a mi favor, derramando los méritos de la cruz que también tocan nuestro cuerpo. Y no solamente enfermedades, hemos visto testimonios tremendos de Dios sanando enfermedades, sino también derramando su poder para afectar los lugares en los que tenemos dolencias. También se llevan los dolores.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Dios nos rescata de lugares profundos. Si estás en una situación difícil, si estás angustiado, mira a Jesús, mira a Jesús. Él es el que saca del pozo nuestras vidas. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración, mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No pierda oportunidad, acérquese a Dios en este momento. Dios es el que saca del pozo, del hoyo, nuestras vidas. El que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Deje que Dios vuelva a poner risa en su corazón, vuelva a llenar de bien su boca, de modo que usted se alegre. Deje que Dios sea su alegría, deje que Dios sea su gozo. Una forma de estar firme en el Señor, la forma y el modelo de Pablo no puede dejar ausente el regocijarnos en el Señor siempre. No importa lo que estamos viviendo, sí importa, pero nos volvemos a Dios para recordar que Él ha perdonado nuestros pecados, Él ha llevado nuestras dolencias, Él da y sacia de bien nuestra boca, corona nuestra vida de favores y misericordia, nos saca del hoyo, del pozo, del agujero en donde estamos metidos, de nuestra desesperación. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siguiendo el modelo de Pablo para estar firmes en Filipenses, el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Sea una persona amable. La firmeza no tiene la idea de individualidad, lo vimos en el primer versículo. No tiene que ver con que yo acumule cosas, tiene que ver con que yo dé. Brinde su tiempo, sea amable con los demás, sea gentil, que la gente lo reconozca como alguien afable. Y eso también nos hace permanecer firmes en Cristo, porque no solo estamos pensando en acumular como esas personas que temen que el mundo se destruya y forman un búnker y juntan alimentos y provisión de agua y se quieren proteger ahí. No. La firmeza en el Señor, según el modelo de Pablo, para estar así firmes, como dice Pablo, no tiene que ver con pensar para mí, tiene que ver con mirar el otro y tratar de fortalecerlo. En eso también nos aseguramos firmeza. Y finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 6 va a decir: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es imposible no estar preocupado. Siempre hay algo que aparece en nuestra agenda. Yo, por ejemplo, estoy terminando de dictar una materia en un instituto bíblico y estoy cerrando promedios y terminando todo esto en la mañana. Las actividades de la iglesia, hablar con los hermanos, preparar este video para el cual tuve que prepararme un tiempo. Algunas cosas que estoy haciendo en mi carrera universitaria que también me llevan tiempo, otras participaciones, en fin. Es imposible que uno no tenga en la organización de su día, en la agenda de su día, algunas cosas que le preocupen, que están en otro punto de la agenda, pero que traten de invadir este tiempo. Es decir, llegaré, aunque está más adelante, aunque el plazo se extiende hacia el futuro, invade nuestro tiempo con preocupación. Llegaré a hacerlo, llegaré a tenerlo, aquellas cosas que tenemos que pagar, cuentas, situaciones, en fin, es imposible. Lo que el apóstol está diciendo, lo que Pablo dice, es que la preocupación no se vuelva un estado constante en tu vida. Que tu vida y toda tu agenda esté llena desde la hora de la mañana hasta la noche de preocupaciones. No estés preocupado por todo. Pablo dice: deriva preocupaciones en tu tiempo de oración. Busca a Jesús y llévale tus cargas, lo que te preocupa, aún lo que te desespera, y sacalo de tu agenda. Una vez que los pones en Jesucristo, decís: bueno, Señor, vos tenés que ocuparte de esto excede, me preocupa, todavía no llega y ya me produce miedo, todavía no es el tiempo límite y ya ocupa mi agenda.
Llévelo a los pies de Jesús en la oración. Sáquelo de su agenda diaria de preocupaciones y llévelo a Cristo. ¿Y sabe qué? Dios se va a ocupar. En el Evangelio según San Mateo capítulo 11 dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El apóstol Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Saque de su agenda aquello que lo está preocupando, que ya transformó su agenda del día en toda una preocupación. Usted se levanta y está angustiado, está atemorizado por esta preocupación y sigue el mediodía y ya no tiene hambre. Deje las preocupaciones, sáquelas de su día y entréguele esas preocupaciones a Jesucristo. Si seguimos este modelo, todo este modelo de Pablo, como dice, estar así firmes, este es mi modelo, usted va a encontrar el resultado del versículo 7. ¿Cómo Dios concluye que vamos a estar firmes? ¿Cómo le da resultado a este modelo? Mira el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Va a sacar la preocupación de su mente, va a sacar el temor de su corazón, porque Dios va a estar involucrado en el asunto. Así que, hermano, piense en esto que hemos hablado, piense en estos versículos, en estos 7 versículos del capítulo 4 de Filipenses, para que pueda estar seguro en los tiempos movedizos, convulsionantes, tremendamente inestables que nos han tocado vivir a los hijos de Dios. Si usted no conoce a Jesús, por favor, acérquese a Él, porque Dios quiere ayudarlo en medio de esta situación. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que podemos compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que uses tu palabra para afirmar a las personas en ti, porque tú eres nuestra seguridad. Cuando todo convulsiona, cuando todos los remedios fallan, cuando todas las respuestas no alcanzan, nos volvemos a ti y sigues en tu trono, sigues reinando, sigues inspirando en nosotros seguridad. Gracias, queremos estar firmes en ti. Los bendigo, hermanos, y nos encontramos el viernes que viene.